Hola compañeros, este video es para explicar el espectrofotómetro. Voy a explicar cada parte de su estructura interna y qué función cumple cada una de ellas. Como introducción vamos a recordar qué es un espectrofotómetro. Este es un instrumento con el que se apoya la espectrofotometría para medir la cantidad de intensidad de la luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. Recordemos también que hay varios tipos de espectrofotómetros. Hay de absorción atómica, de emisión, ultravioletas, infrarrojos, etc. Y pues en mi caso yo voy a hablar de un espectrofotómetro UV visible de haz simple, porque fue el que yo consideré un poco más sencillo de explicar y aparte fue el que yo comprendí de una mejor manera. No hay que olvidar que antes de utilizar el espectrofotómetro, pues tenemos que encenderlo y esperar algunos minutos para que la lámpara se caliente para poderlo utilizar y que la medición nos salga de la mejor manera o un poco más correcta y más precisa. De manera general, los componentes de la estructura interna de un espectrofotómetro son una fuente de radiación o fuente de luz, un monocromador, celdas o cubetas, un detector, un amplificador y un sistema de lectura. Comenzaré explicando la fuente de luz o de radiación. Este es un dispositivo de emisión de la radiación en donde las fuentes de radiación utilizadas en la espectrofotometría deben ser continuas en una amplia zona del espectro de una intensidad elevada y a su vez constantes con la longitud de onda. Como se sabe, pues también hay varios tipos de fuentes. Hay las fuentes térmicas o las fuentes de descarga eléctrica. Las fuentes térmicas se utilizan generalmente en los espectros visibles y las fuentes de descarga eléctrica en el espectro ultravioleta. Un ejemplo de las lámparas que se utilizan en las fuentes térmicas del espectro visible serían las lámparas de tungsteno o de wolframio. Y en las fuentes de descarga eléctrica para el espectro ultravioleta se utilizan lámparas de deuterio, mercurio o de xenón. Entonces, esta lamparita, pongo el puntero. Ay, un segundo. Aquí está, puntero. Esta lamparita lo que hace es que cuando se enciende, pues emite una luz policromática. ¿Qué quiere decir policromática? Pues que tiene distintas longitudes de ondas a distintas intensidades. Aquí se puede observar. Se enciende, emite la luz, como se puede observar desde el rojo hasta el violeta. Y pues cada una de estas pues se sabe que tiene distintas longitudes de onda, distinta intensidad y así. Continuaremos ahora con el monocromador. Ok, este monocromador tiene el objetivo de controlar la pureza de la radiación emitida, consiguiendo el menor ancho de banda de la longitud de onda. Entonces, este monocromador lo que va a hacer es que divide las longitudes de onda. Si se fijan, aquí entró como una sola longitud, aquí se dividió y ya sale separaditas, y después de eso solamente va a dejar emitir la que tú quieres. O sea, en este caso se separó en rojo, en verde y en azul, y solamente quiero que se emita la verde, entonces nada más me va a emitir la verde. Este monocromador se conforma de dos rendijas, una de entrada y una de salida, también de lentes, de un espejo colimador y de un prisma o red de difracción. Bueno, vamos a explicar qué hace cada uno de ellos. Imaginando que aquí está un poquito con la fuente de luz, digamos que se prende y la luz entra por aquí, por la rendija de entrada, llega a este lente, se va al espejo colimador y este colimador produce un haz paralelo de radiación que se va hasta el prisma o la red de difracción. Aquí es donde se separan las diferentes longitudes de onda. Bueno, vamos a explicar esta partecita de aquí un poquito más específica.
Esa rejilla de difracción que les comenté anteriormente, pues puede ser de un prisma, que son fragmentos con forma de cuña. Según el tipo de radiaciones, se utilizan prismas de vidrio o plástico para el espectro visible y prismas de cuarzo o sílice para el espectro ultravioleta. Entonces, lo que hace es que la longitud de onda deseada la longitud de onda, más bien la normal, entra por aquí y luego se divide, haciendo que la longitud de onda deseada se dirija a otra lente que lo va a llevar a la rendija de salida. Y luego, aparte de esa, pues también tenemos la red de difracción, que esta viene siendo generalmente de aluminio y es una lámina altamente pulida sobre la que se han hecho una gran cantidad de estrías y son un gran número de líneas paralelas situadas a distancias iguales y actúan como centros de dispersión de todas las radiaciones incidentes. Aquí se puede observar, pues son muchas líneas paralelas que todas están separadas de la misma longitud. Y pues igual, esto hagan de cuenta que entra la luz así normal, como viene del foco, y luego pasa por el prisma y se separa. Pues aquí igual, viene la luz así en una sola longitud, por así decirlo. Entonces pasa por aquí y por acá sale, igual como en arco iris, ya con todas las longitudes de ondas separadas. Aquí volviendo al ejemplo que teníamos, se puede utilizar un prisma, pero generalmente se caracterizan por tener una dispersión no lineal, son más caras que las redes de difracción y tienen una peor separación de la longitud de onda. En cambio, si tú utilizas una red de difracción, que pues hay varios tipos, puede ser de escalera, cóncavas, holográficas, etc. Y estas se caracterizan por tener una dispersión lineal. Son más baratas que los prismas y pues tienen una mejor separación de la longitud de onda. Entonces pues ya generalmente se utilizan más de estas, las redes de difracción. Ya después de que se separaron las longitudes de onda, llegan al colimador y otra vez se regresan a la lente. Y esta lente transporta la luz hacia la rendija de salida. Entonces, ¿qué hace esta rendija de salida? Bueno, esta rendija de salida tiene la función de separar, de enfocar y también de restringir la radiación que no se desee emitir. Entonces, impide que esta luz, bueno, en este caso pues la azul y la rojita, impide que estas luces pasen a través de, pues digamos que tiene, digamos una abertura, por así decirlo, ¿no? Donde solamente va a dejar pasar la longitud de onda que nosotros queremos. Vamos a explicarlo un poquito más específico. Como se puede observar, pues aquí la rendija de salida está obstruyendo estas longitudes de onda, no está dejando que ninguna pase. Pero, por ejemplo, si nosotros ajustamos el espectrofotómetro a una cierta longitud, por ejemplo, donde se encuentra la roja, lo que va a hacer esa rendija de salida es que se va a mover hacia donde está esta roja y solamente va a permitir que esta pase. Por ejemplo, aquí se movió para que se viera nada más la roja, pero igual pues si tú ajustas la longitud de onda a donde se encuentra este naranja, pues esta rendija de salida va a bajar y va a ser lo siguiente. Solamente va a permitir que se transmita la luz naranja. Lo mismo pasa con el amarillo. Si tú le dices que se baje el amarillo, pues esta va a bajar y va a transmitir la luz amarilla. Igual con el verde, va a transmitir solo la verde. Lo mismo pasa con el azul y lo mismo pasa con el morado. Vamos a explicar ahora las celdas o cubetas. Hagan de cuenta que esto de aquí es el último lente que vimos dentro del monocromador y lo que ya se separaron las diferentes longitudes de onda y llegaron aquí a la rendija de salida.
digamos que yo quería pasar las longitudes de onda que estuvieran en el violeta, y pues solamente pasó esa de violeta, ¿no? Las celdas o cubetas son unos componentes donde podemos poner las muestras. Recuerden que siempre hay que calibrar el espectrofotómetro antes de usarlo, poniendo el blanco, y ahora sí ya podemos usar la solución que vamos a estar midiendo la absorbancia. Entonces, lo que hace esta cubeta, pues aquí ponemos la solución, y aquí ocurre un fenómeno de absorbancia y transmitancia, donde solamente se deja pasar cierta intensidad de esta luz que viene para acá. Se fijan, aquí viene como muy intensificada, y aquí al pasar por la muestra ya sale un poquito más clarita. Hay ciertos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de elegir las celdas o cubetas. Primero que nada, pues deben ser transparentes para que permitan el paso de la radiación de la región espectral de interés. También deben ser de vidrio o plástico para el espectro visible, o de cuarzo o sílice para el espectro ultravioleta. En cuanto a las formas, pues hay cilíndricas, que se puede observar ahí que tienen forma circular como un tubito alargado. Hay cuadradas, así como un cubito, y rectangulares, que estas son las más comunes. En cuanto al tamaño, pues las celdas de 1,2 a 5 milímetros de trayecto óptico se utilizan cuando la muestra tiene un coeficiente de extinción alto y no es conveniente realizar una dilución. Y por el contrario, las celdas de 20 y 40 milímetros de trayecto óptico se emplean cuando la sensibilidad analítica está limitada, y además su uso puede evitar una extracción de solvente. Estas cubetas se caracterizan por tener dos paredes. Aquí generalmente viene un triangulito o una marquita donde nos avisa que por ahí pasa la luz que viene de la rendija de salida, y luego por la otra cara sale y llega al detector. Aquí podemos observar la ubicación del detector. Como les mencioné, está la rendija de salida, viene la luz, llega aquí a la cubeta, ocurre la absorbancia y la transmitancia, y solamente pasa cierta intensidad de la luz que llega aquí al detector. Este detector produce una señal eléctrica cuando recibe un fotón, y esta señal eléctrica luego es convertida en unidades de potencia radiante, transmitida o absorbida. Estos detectores pues también dependen de la región del espectro con la que se trabaja. Se utilizan los fototubos para la zona del espectro visible y también para el espectro ultravioleta. Vamos a explicar un poquito más ese proceso del detector y el amplificador. Entonces, cuando ya viene la señal eléctrica, llega aquí y golpea un fotón en el cátodo. Entonces, este emite un electrón hacia el ánodo, que es este de aquí, y esto provoca un flujo de corriente eléctrica. Aquí se puede observar la corriente, que es medida por un voltímetro. Este voltímetro manda la información a este amplificador, y esto también depende pues de la longitud de onda que se esté utilizando. Se pueden utilizar diferentes tipos de fototubos también según la longitud de onda. Hay el tubo fotomultiplicador, que incluye varios fototubos en serie, y pues en el caso del choque de aquí de un fotón, pues hay una cascada de electrones que da una señal más intensa. O sea, ya no es solamente uno, sino que son muchos electrones los que vienen del cátodo al ánodo, y la señal eléctrica pues es mucho más fuerte.
Ya aquí lo mide el voltímetro y pasa al amplificador. El amplificador es un sistema de lectura de energía eléctrica que recoge e interpreta la luz que incide en el detector. Este amplificador manda lo que leyó aquí, manda esa señal eléctrica, la interpreta y se va hacia el sistema de lectura. Aquí se puede ver de una manera más completa cómo va pasando la luz desde la rendija de salida, posteriormente a la cubeta, luego al detector y al amplificador, que interpreta la información que se recogió acá, y el amplificador manda esta lectura, esta interpretación a un sistema de lectura o a un registrador. Este sistema de lectura nos lee cuántas longitudes de onda logró pasar con la muestra deseada. Leí que en los instrumentos más antiguos se mostraba un medidor de aguja que tenía una escala de unidades de transmitancia y de absorbancia. Y pues ahora los instrumentos más modernos tienen un display digital en el que aparece el valor numérico de absorbancia o el valor de concentración. Y realiza estos cálculos automáticamente. En el caso del espectro de absorción, el intervalo de la longitud de onda viene en el eje de las abscisas y la absorbancia en el eje de las ordenadas. Aquí se puede ver que pues ya viene la señal desde el amplificador y aquí el sistema de lectura, y esto lo puedes conectar a una pantalla donde puedas estar viendo estos gráficos de las longitudes de onda y las observancias que van registrando. Por último, aquí está el espectrofotómetro de una manera más completa, solamente que lo separé para que se fuera viendo pues cada una de las partes y no estar reburujándonos. Se puede ver que pues comienza con la fuente de luz, luego está todo el monocromador que incluye pues las rendijas de entrada y de salida, sus lentes, su espejo colimador, su prisma, posteriormente la cubeta, el detector, el amplificador, el registrador o el sistema de lectura, y todo esto se puede reflejar en una pantalla con una gráfica. Elegí este espectrofotómetro de haz sencilla, que se puede observar pues nada más se utiliza una sola muestra y solamente se hace el procedimiento una sola vez. Hay de otros tipos, pero pues yo elegí este porque se me hizo un poco más sencillo y más fácil de explicar, y pues también para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Por último, aquí están mis referencias y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.